Desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud, a los indios y a los negros les han robado los brazos y las tierras, la fuerza de trabajo y la riqueza, y también la palabra y la memoria. Porque de verdad, digamos, los negros no somos de aquí, los blancos no son de aquí, de América. Esta es tierra netamente indígena, pero le usurparon sus derechos, les arrebataron su fe, sus creencias, les enseñaron otras cosas, los engañaron, les robaron y aún siguen robando. La historia más lamentable es esa, traer los negros de África para servicio de ellos y venir a usurpar otro territorio. Y después de todo ese proceso, las negritudes y la población indígena siempre ha sido apartada y ha sido como exiliada de su tierra, de sus predios y de sus costumbres. Se establecen tres poderes en Latinoamérica o Nativoamérica, que es el poder clerical, el poder político y el poder militar. Las plazas de gobierno se vuelven plazas que eran redondas, las vuelven cuadradas. Se dio todo el proceso de conquista y colonia que se dio en toda América Latina, que no fueron solamente los españoles, ¿no? Hay que tener en cuenta que los españoles utilizaron a los subimperios. Colonización europea en Abya-Yala. Además de la corona española, a nuestro continente llegaron soldados y colonos procedentes de diversas monarquías europeas, tales como Portugal, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Holanda. Se va diluyendo todo en el tiempo y aparece la época de la colonia, que fue la más peligrosa. Cuando llegan y aprenden nuestra lengua, nuestros usos y costumbres y nuestra parte espiritual, y hacen la transposición de lo que hoy en día conocemos como santuarios. Donde se hacía siempre algo de ceremonial o algunas cuestiones, la religión católica siempre trató de cambiar eso, de poner algo. Por eso está aquella cruz allá en ese cerro. Establecen iglesias donde quiera que nosotros teníamos nuestros lugares sagrados o los tenemos. Esto lo hicieron los colonizadores en toda América. Sobre los templos sagrados prehispánicos construyeron una catedral. En el páramo se puede conseguir mucho que hay unas capillas encima de piedra. Eso no es accidental. Usualmente es porque es la misma lógica de la Catedral de México que está sobre el templo de Quetzalcóatl. Para controlar la energía que está ahí es una cosa de dominio cultural y de dominio simbólico. Imponiendo pues su cultura, imponiendo su religión fanática, imponiendo todo lo que nos metieron. En ese momento que se establece la iglesia acá, hacen un catecismo en lengua chibcha muisca, y con ese catecismo empiezan a evangelizar al pueblo. Hasta el día de hoy estamos siendo evangelizados. Estos pueblos fueron en tiempos en la colonia, Chacantá fue fundado en el año 1619, ¿no? Por los conquistadores, y en estos pueblos del sur se repartieron las tierras de los indígenas, que llamaron repartimientos de encomiendas a los encomenderos. Y estas tierras las poblaron nuestros indígenas. Todas estas comunidades indígenas van a ser desplazadas de sus tierras originales y van a ser concentradas en encomiendas como mano de obra barata para que el español empezara a explotar las tierras, y posteriormente van a ser organizadas en los famosos pueblos de indios o pueblos de doctrina. Tenía como fin último explotar pues, a las comunidades indígenas en la labor agrícola para producir riqueza para los encomenderos y para los conquistadores españoles. Que siguieron luchando y siguieron debatiéndose, nunca aceptaron la cultura española, pues se les decidió otorgar esos espacios pues, como resguardos indígenas. Pero eso afectó, porque redujo lo que se tenía, y dividió, por supuesto, muchas tierras. En la última repartición, que fue en el año 1884, y nosotros aún mantenemos esos documentos, esas documentaciones, que son tierras otorgadas en colectivo, y nosotros las queremos en colectivo. Y el indígena reclamaba, esa es mi tierra, y ahí dice que ahí lo sacaron a patadas, y decía que el indígena lloraba, y eso está escrito ahí. O sea, y eso no hace sino como menos de 200 años. Luego viene lo que llama la reforma agraria, y a los que se les llamaban indios, se les llaman ahora campesinos. Y les han colocado el nombre también de rurales. Pero hay muchos campesinos que están todavía con las ideas de, vamos a decir, ancestrales de la antigüedad. Pero aquí hay como una especie
arquetipos que se han inventado, que nos han impuesto. El indio es el salvaje, el indio es el bruto, así como el campesino es el bruto, el salvaje. Eso viene justamente de los espacios hegemónicos, la educación colonial. Igual nuestra educación se vuelve una educación eurocentrista y mesiánica. Y a partir de todos esos elementos empieza a borrarse la memoria. Empieza a cambiar los usos y costumbres, la alimentación, el vestuario, y se genera el sincretismo y el mestizaje de las gentes y se propaga rápidamente por toda esta nación. Era difícil reconocerse como parte de este territorio. Sentimos que tenía mucho que ver ese mestizaje tan fuerte, tan intenso. Nosotros descendemos de los opresores y descendemos de los oprimidos. También estos son países mestizos, los nuestros. Y aún personas que no sean mestizas étnicamente, ya hay un mestizaje cultural. Basta que una persona venga aquí, viva aquí, para que ya participe de esas cosas. Hasta el día de hoy pervive y nos encontramos en el proceso de recomposición y resignificación de nuestro pueblo, al pueblo nación Muisca Chibcha. La población entonces es una población descendiente de Chibcha, de Arawak y de españoles, y también de africanos. De modo que en mí están presentes todas las razas y todos los pueblos que formamos Latinoamérica. Y habría que aceptar esa multiplicidad, esa heterogeneidad. Creo que la ventaja que nosotros tenemos como gente de esta era y de esta época es que tenemos una mayor apertura. O sea, no estamos solamente dentro de una cultura y más nada. Nosotros tenemos a veces más capacidad o más posibilidades de ser más interculturales si quisiéramos, ¿ves? Y en ese diálogo de culturas y en ese diálogo de saberes y en ese diálogo incluso de espiritualidades, respetarnos unos a otros y reconocernos en el otro. Aceptarla y ver qué puede uno producir dentro de eso, qué puede hacer. También se inicia un proceso de búsqueda de identidad, de ver quién éramos, de dónde veníamos. Bueno, y en ese proceso de entender el mestizaje y de sacar lo bueno de toda esa hibridación, esa mezcla, esa cantidad de información, empezamos a entender muchas cosas acerca de ese mestizaje, de cómo ese mestizaje nos llevó a vivir una especie de confusión y en la cual teníamos que buscar dentro de nosotros de dónde veníamos, para dónde íbamos y entender por qué estábamos en la ciudad y cuál era nuestra misión en la ciudad. Haciendo cosas de uno, ya empieza a crear una resistencia. Y si los demás pueden ver o escuchar, como que eso va creciendo más, entonces ya no es uno ni dos, sino ya es un pueblo, ya son más. Entonces mucha más gente toma conciencia. Ahorita ya mis abuelos me dicen que la historia se está repitiendo. Si miramos ahorita ya no es el dorado amarillo sino el dorado azul, el agua, el dorado verde. Ya cada vez las personas están tratando como de codicia acabar con todo y realmente lo importante que es el agua, la naturaleza lo están dejando a un lado por una mal llamada civilización. Pues ahora, hace 470 tuvimos un pequeño, podemos decir, invasión, ahorita tenemos otro. Y así vamos a tener hasta que no cobramos conciencia de nuestra tierra. Pues las multinacionales se están metiendo acá a explotar los recursos minerales, llevan explotando petróleo hace años, desterrando a los campesinos hace años de ahí, y ahora se metieron entonces con los minerales, con los recursos hídricos, ¿no? Ahorita va a empezar pues toda esta vaina, el auge y la guerra por el coltán, ¿no? El nuevo mineral. Ha estado esa condición de discriminación hacia las minorías, que en realidad pues son las mayorías, pero creo que pues la gente no se para duro, ¿no? Como pasa en otros países latinoamericanos. Y hay pueblos que bajan a las ciudades a hacer, luchan por una resistencia, o sea, no solo es buscar caos, sino yo puedo en un pueblo decir muchas cosas, ¿no? A otro pueblo por mi derecho. Tenemos que ir
buscando algo equitativo para poder surgir y evitar que arrasen con todo y se acabe todo, pues. Y que nos acabemos como humanidad, o que nos acabemos como legado, como nombre indígena, como nativos. Se mantiene la resistencia de la andinidad, ¿no? El cuento de tantos mitos de las lagunas y eso todavía sigue. Ustedes que han viajado por ahí se han dado cuenta que todavía se mantiene, ¿no? A pesar de la influencia, entre comillas, de la modernidad. Sin embargo, a través de la tecnología y todo lo que está pasando, se está entrando en el tema de las culturas urbanas o las tribus urbanas. Y somos colonizados a través de la música, a través de la moda, a través del arte, a través de